Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el momento que se han sentado a escuchar y a ver este video. Eh, Soy la participante de Americ Prieto y soy del grupo número 1, conformado por mi persona, por Jenny Velarde y Nelson Díaz. Eh, Vamos a tratar sobre la hermenéutica, la etnografía y la etnometodología, tres métodos de corte cualitativo. Diríamos que pertenecen al método cualitativo. Hablándole un poco del método cualitativo, en principio podría pensarse que la investigación cualitativa es simplemente aquella que no ofrece un análisis estadístico o algún tipo de cuantificación de los datos analizados. Sin embargo, aunque la ausencia de técnicas cuantitativas puede ser un rasgo distintivo de la investigación cualitativa, no es suficiente para describirla como un modelo de investigación científica. De acuerdo con el paradigma de la investigación cualitativa, el principal interés del investigador es entender y describir una escena social y cultural desde adentro. En términos generales, la investigación de corte cualitativo busca responder a las preguntas sobre el por qué se comportan las personas, cómo lo hacen, cómo se forman sus opiniones y actitudes, cómo se ven afectadas por su entorno, cómo y por qué se han desarrollado las culturas en la forma en que lo han hecho. Asimismo, trata de explicar las diferencias observables entre los grupos sociales. Esto según ANCO 2002. Los problemas de investigación que se plantean los estudiosos de las disciplinas sociales, adeptos al modelo cualitativo, son las formas en las que los individuos y los grupos sociales de interés constituyen e interpretan las organizaciones y las sociedades, es decir, cómo constituyen los significados de la investigación cualitativa. Facilita el aprendizaje de culturas y estructuras organizacionales porque brinda al investigador formas de examinar el conocimiento, el comportamiento, los artefactos que los participantes comparten y usan para interpretar sus experiencias. En términos generales, se podría decir que la investigación cualitativa busca responder preguntas como ¿por qué?, ¿cómo?, ¿en qué forma?, diferenciándose de las preguntas que se plantea la investigación de tipo cuantitativo, tales como cuánto, cuántos, con qué frecuencia, en qué medida. Para Taylor Bogdan, 1987, como consecuencia de los métodos cualitativos, producen datos netamente descriptivos. Por lo tanto, el método cualitativo específico que se vaya a ampliar depende de la naturaleza de la estructura a estudiar. La metodología cualitativa sistémica dispone de una serie de métodos, cada uno de los cuales es más sensible y adecuado que otro para la investigación de una determinada realidad. Es decir, que nosotros vamos a trabajar con un método específico dependiendo de lo que queremos investigar. De acuerdo con Ragin, Nahem y Witter, 2004, la investigación cualitativa se caracteriza por el estudio a profundidad de un número pequeño de casos, incluyendo el estudio del caso único, entendiéndose por casos acciones, eventos, narraciones, instituciones, organizaciones y otras categorías sociales como ocupaciones, países y culturas, por ejemplo. Además, afirma, la investigación cualitativa busca conocimiento detallado de casos específicos, tratando de descubrir cómo ocurren u ocurrieron las cosas en ese momento. Agregan que la meta primaria es que los hechos sean comprensibles con menor énfasis en la extracción de inferencias o de predicción a partir de los patrones que emergen al comparar diferentes casos. Por lo general, los estudios cualitativos son investigaciones a muy pequeña escala, pero intensivas, por la profundidad con que se tratan de explorar las experiencias cotidianas de la gente y sus comunidades en diferentes tiempos y espacios. En el enfoque cualitativo, tanto la posición que adopta el investigador, así como sus experiencias, perspectivas y prejuicios, son significativos en el desarrollo y los resultados de la investigación. Esto según Philip 1998. Ahora bien, entrando ya en lo que es nuestra exposición, primeramente tenemos la hermenéutica o el método hermenéutico. Hermenéutica proviene de la expresión griega hermeneusin, que significa el arte de interpretar. De acuerdo con Martínez y Ríos 2006, desde la óptica del acceso al conocimiento, la hermenéutica sostiene
la no existencia de un saber objetivo transparente y desinteresado sobre el mundo. La expresión metafórica hermenéutica, la roca que rompe el espejo, se presenta como la alternativa para eliminar la interfaz distorsionadora generada solo por los códigos personales y que se terminarían interponiendo como la roca que rompe el espejo para devolver la imagen de lo que los códigos dejan ver. En otro orden de ideas, en educación, la hermenéutica tiene un papel importante no solo en el campo de la investigación educativa, sino en el trabajo diario. Así, según Quirós 2007, si el docente ha sido formado bajo un enfoque filosófico que incluye la hermenéutica, no tardará en caer en el proceso de interpretación, inclusive en un primer acercamiento al aula. Es decir, que como docentes, si fuimos formados de manera utilizando la hermenéutica, entonces será fácil para nosotros esa interpretación. Por otra parte, el método hermenéutico, en sentido amplio, es el método que usa consciente o inconscientemente todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana es por su propia naturaleza interpretativa, es decir, hermenéutica. Trata de observar algo y buscarle significado. En sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y procedimientos de este método cuando la información recogida, o sea, los datos, necesiten una continua hermenéutica, como sería el caso, por ejemplo, del estudio del crimen organizado de sujetos paranoicos, entre otros, donde la información que se nos da puede tratar expresamente de desorientar o engañar. Sin embargo, este método tiene un área de aplicación mucho más amplia. Es adecuado y aconsejable siempre que los datos o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones. Así pues, abordar los elementos ontológicos de algún tema filosófico implica básicamente reconocer, de acuerdo con Ferrater 2004, qué estudia, de qué trata y cuál es su objeto de estudio. En el caso de la hermenéutica, Arenas 2007 señala que ésta se presenta como una teoría general de la interpretación y la comprensión. Por su parte, Nava 2007 indica que la hermenéutica es una técnica, un arte y una filosofía de los métodos cualitativos o procesos cualitativos, que tiene como característica propia interpretar y comprender para revelar los motivos del comportamiento humano. Pasamos entonces ahora a la etnografía o el método etnográfico. El método etnográfico es el de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo étnico, racial, de gesto o institucional, tales como tribu, raza, nación, región, cárcel, hospital, empresa, escuela y hasta un aula de clases, que forman un todo muy sui generis y donde los conceptos de las realidades que se estudian adquieren significados especiales, las cuales están las reglas, normas, modo de vida y sanciones son muy propias del grupo como tal. Por esto, estos grupos piden ser vistos y estudiados holísticamente, ya que cada cosa se relaciona con todas las demás y adquiere su significado por esa relación. De allí que la explicación exige también una visión global. Así pues, la etnografía ha despertado gran interés entre los investigadores de las diversas profesiones, sobre todo en los últimos años. A primera vista, la conducción etnógrafa parece sencilla, pero no es así, ya que esta requiere de una gran sensibilidad y una fuerte documentación que le permita al investigador saber actuar en una determinada comunidad, saber discernir acerca de las diferentes problemáticas que se puedan presentar y que merezcan su atención como posible investigación. Pero, ¿a qué se debe ese interés que ha despertado la etnografía? Es posible pensar que los métodos cuantitativos causaron desilusión en los investigadores positivistas, pues fueron estos métodos los que durante mucho tiempo predominaron en la mayoría de las ciencias sociales. Han sido muchas las críticas que ha recibido la etnografía. Algunos consideran la etnografía como la forma más básica de investigación social, mientras que otros la descalifican, ya que la ven como impropia para las ciencias sociales, porque la información que en ella se recoge es subjetiva. Sin embargo, el estudio etnográfico se ha ido fortaleciendo paulativamente, debido a la larga historia que tiene la etnografía y a la importancia que ésta presta en la manera como la gente otorga sentido a las cosas de la vida cotidiana y los procesos sociales. De manera general,
La etnografía es considerada una rama de la antropología que se dedica a la observación y descripción de los diferentes aspectos de una cultura, comunidad o pueblo determinado, como el idioma, la población, las costumbres y los medios de vida. Según Amerly y Atkinson, es simplemente un método de investigación social que puede parecer particular o de tipo poco común, pero que trabaja con una amplia serie de fuentes de información. De igual forma, Duranty afirma que la etnografía es la descripción escrita de la organización social de las actividades, los recursos simbólicos y materiales y las prácticas interpretativas que caracterizan a un grupo particular de individuos. Para nosotros, la etnografía es un método de investigación social que permite interactuar con una comunidad determinada para conocer y registrar datos relacionados con su organización, cultura, costumbre, alimentación, vivienda, vestimenta, creencias religiosas, elementos de transporte, economía, saberes e intereses. Este método etnográfico trabaja mucho con observación participante y entrevistas para conocer la realidad y el comportamiento social. Por otra parte, tenemos la etnometodología o el método etnometodológico. Es una propuesta sociológica alternativa con una consistente argumentación para estudiar los contextos sociales. Es una joven e interesante opción dentro de la metodología cualitativa, que gracias a su solidez va ganando adeptos en la comunidad educativa. Y puede ser la opción para proporcionar una nueva visión y una diferente interpretación de los acontecimientos sucedidos en las escuelas. Entre los tres métodos, el hermenéutico, la etnografía y la etnometodología, esta es la más nueva, el método más nuevo. La etnometodología nace en la década de los 60, dentro de un entorno caracterizado por una laboriosa búsqueda de sendas para el estudio de los entornos sociales. Y aunque ha ganado su espacio en diferentes cátedras y en los espacios en que se trata la metodología cualitativa, no hay muchos estudios realizados con este método que confirmen su aceptación entre los investigadores. La etnometodología pertenece a lo que algunos han dado a llamar la microsociología y se localiza dentro del paradigma interpretativo. Giddens, un crítico sociólogo neomarxista, afirma que es el estudio de los etnométodos. Estos son los métodos populares o de los inexpertos, empleados para darle sentido a lo que dicen y realizan los demás. Por tanto, se refiere a un método que la gente posee. Es un conocimiento de los asuntos cotidianos que pueden ser revelados en forma de razonamientos prácticos. Este enfoque brinda una opción de conocimiento holístico de los espacios sociales. Así, sin tener método o teoría propio, únicamente se limita a describirlos en no métodos. Asimismo, las principales ideas fundacionales de la etnometodología provienen de las investigaciones sobre la interacción social, el lenguaje, la etnografía, la psicología social y la ciencia cognitiva. Los resultados de su aplicación han sacado a la luz estudios realmente novedosos, tal como lo señala Fields 2010, haciendo sus indagaciones sobre el mundo social desde la cotidianidad a partir del contexto donde ocurren los eventos del diario vivir. Por lo tanto, la etnometodología, gracias a la cantidad y profundidad de dispositivos con que se realizan los estudios, puede ser la herramienta que permita a los administradores, investigadores, docentes, familias, conocer con profundidad lo que sucede en la escuela y echar mano de una novedosa manera de interpretar el acto educativo para abrir nuevas rutas de interpretación. Esto en cuanto a la etnometodología en la escuela o en las instituciones educativas, pues permite abordar numerosos y diversos asuntos, desde qué sentido y razón tienen los juegos que se practican en los momentos de asueto, hasta las experiencias que docentes y estudiantes construyen en el aula para lograr el aprendizaje. Asimismo, permite navegar en el sentido común de los estudiantes para entender las razones por las que desempeñan un papel distinto en el grupo de estudio, el equipo deportivo, el club de actividades artísticas, entre otras. Se podría escudriñar la manera como construyen estrategias efectivas para cumplir con las tareas escolares, establecer relaciones con los docentes y sus compañeros, además de un sinfín de asuntos relacionados con su necesaria formación.
Eh, para completar, le presentamos un análisis de los tres métodos. En esta lámina se encuentra como una comparación de los métodos de investigación cualitativa. Tenemos la teoría de cultura, allí está la etnografía tradicional, el interaccionalismo simbólico, la teoría fundamentada, la microetnografía, la macroetnografía, etnometodología, los estudios de caso. En los enfoques filosófico-metodológicos tenemos la fenomenología, la hermenéutica, la historia de vida y los métodos biográficos. Y la teoría de la sociedad tenemos la investigación, acción participativa y la etnografía crítica. Por lo tanto, nuestros métodos se encuentran en las teorías de la cultura, como la etnografía y la etnometodología, mientras que la hermenéutica se encuentra en un enfoque filosófico metodológico. Aquí también vemos que la hermenéutica y la etnografía, la hermenéutica tiene un texto y una realidad, se encuentra en un texto y una realidad, mientras que la etnografía y la etnometodología se encuentran en un grupo cultural. O sea, los estudios que hacen es de manera cultural. Aquí tenemos un cuadro comparativo de los paradigmas positivista, interpretativo y sociocrítico, eh, viendo cómo nuestros métodos, el método que utilizamos, se encuentra en la parte de la finalidad de comprender e interpretar. Tenemos que la metodología cualitativa, la etnografía, que la estudiamos, la fenomenología, teoría de caso, historia de vida, método biográfico, teoría fundamental, la etnometodología, que también la estudiamos, y la hermenéutica, que también nos correspondió, el interaccionalismo simbólico, que está en el paradigma interpretativo. Muchas gracias por su atención y para finalizar le dejamos esta reflexión. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Muchas gracias. Esperamos entonces sus inquietudes, sus dudas, alguna pregunta.